Qué agrado de saludarlos esta mañana. Qué rico decirles que estamos en el Vaticano por dentro, el cuarto capítulo, y esperando para iniciar junto a Peter Ustinov un recorrido por lo que es una época importantísima dentro del florecimiento de este maravilloso programa, el Renacimiento, que se inicia en este minuto con un papa muy conflictivo, Alejandro VI. Probablemente a usted Alejandro VI no le diga nada, pero sí le puede decir que el cardenal Rodrigo Borgia habría de establecer una de las historias más complicadas de entender de este proceso. Este papa, odiado por Julio II, su sucesor, el papa guerrero, Julio II, que hizo tanto en 10 años, porque prácticamente hizo el Vaticano, no soportó la idea de que este papa Borgia tuviese tantos excesos, fuese tan liviano, aunque un excelente administrador. De hecho, este papa Borgia fue el que habló con Miguel Ángel en principio para que se hiciese cargo de los planos de San Pedro. Eso no está consignado en la historia oficial, pero sin embargo se le adjudica a Julio II, que fue el hombre que estuvo siempre detrás de Miguel Ángel para conseguir las obras que éste dejase en el Vaticano. Pero bueno, volviendo al Papa Borgia. Este Papa tenía una hija, la hija llamada Lucrecia. A usted también le recuerda algo, Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia se casó en San Pedro. No crea que era una cosa inusual. Otras hijas de otros papas también se habían casado en San Pedro. Pero lo inusual es que montó un show impresionante. Era un espectáculo, no solamente para Roma, era un espectáculo para todo el imperio, estar atendiendo a esta fiesta, donde 150 damas de compañía entraron con Lucrecia el día de su matrimonio. Matrimonio con un militar que no pudo seguir esta locura, esta falsa vida de Lucrecia, que realmente dejó una historia paralela por conocer. Pero concentrémonos en lo que nos interesa de verdad en este capítulo. El Renacimiento como época histórica es muy importante. Lo veremos claramente en la voz y en las ideas de sus protagonistas. De hecho, en 8 minutos más hay una conversación, un diálogo que usted no se puede perder entre Peter Ustinov y un monje que fue también tenaz adversario de este Papa Borgia, Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola fue un gran predicador, un monje que no permitió que nadie se saliese de el margen que él había establecido donde debía practicarse la religión. Este monje tan estricto tenía en Florencia unas peleas horrorosas con la familia que regentaba prácticamente Florencia, como eran los Medici. Este monje murió quemado en la hoguera que él había mandado a preparar 2 veces antes, y que él la denominaba la hoguera de las vanidades. Si usted recuerda la obra de Tom Wolfe, que tiene el mismo nombre, que fue convertida en una película, La hoguera de las vanidades, tiene reminiscencias de la época que estamos hablando. La época que se inicia en este minuto en Creaciones con la compañía de Peter Ustinov y se denomina el Renacimiento. Paradójica es tal vez la palabra que más bien describe esa época rica en gloria y aflicciones, el Renacimiento. Fue una época de incomparable riqueza estética que vio a los papas encargando y también supervisando en muchas de las mejores obras de arte que honraron la humanidad. Los triunfos de Miguel Ángel y Rafael nos vienen de inmediato a la mente. En el reino de las letras, el humanismo cristiano empezó a proclamar la grandeza del hombre racional de infinita capacidad. Pero también fue una época en que la Iglesia no era tímida en exponer sus inquietudes. Poder, riqueza y lujo, que tomaron procedencia sobre las virtudes de moralidad,
honestidad y humildad. La necesidad de reformas para practicar lo que se predicaba era urgente. El Renacimiento. Grandes sueños como la edificación de magníficos palacios, como la construcción de una gran basílica, a menudo están intrincadamente unidas a la adquisición de poder mundano y autoridad, además de un anhelo espiritual. Dentro de la historia del papado, el virtuoso de poder mundano y autoridad fue sin duda el notorio Papa Alejandro VI, que fue el cardenal Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia. El apellido sigue helando la sangre, tal vez injustamente, posiblemente por las fantasías de escritores y libretistas operáticos, y también por la mala lengua de Julio II, cuyo odio hacia todo el clan Borgia era ilimitado. Una reputación siempre está en manos de los que la sobreviven. Sea lo que sea, Rodrigo, que fue elegido papa con el nombre de Alejandro VI, era un excelente administrador, aunque innegablemente vigoroso, usando riqueza e influencia donde le convenía en sus frecuentes esfuerzos para ser elegido papa. Y por fin tuvo éxito en 1492, cuando empezó bien, restaurando el orden en Roma, prometiendo reformas en la curia y también una defensa vigorosa del cristianismo contra la amenaza de los infieles. Ahora que si Alejandro Borgia no hubiera sido papa, su tierna devoción con sus hijos pudo haber sido vista con mejores ojos. El punto climático de la afición del Papa Alejandro por la ostentación fue la boda de su hija en la Basílica de San Pedro. Lucrecia no fue la primera hija de Papa que se casara en San Pedro, pero esta ceremonia era diferente, siendo un tributo al sentido de la circunstancia. 150 damas de honor acompañaron a Lucrecia hacia el altar. Hubo música, baile, el espectáculo de lo que se describió como una respetable comedia. Tanta energía e imaginación se había puesto en la ceremonia que era demasiado esperar que el matrimonio durara. No duró. Lucrecia era demasiado agresiva para quedar satisfecha siendo la anfitriona de un soldado ya maduro. Peregrinos fueron hasta Roma para el año del jubileo, 1500 de la era cristiana. 200,000 peregrinos llegaron a la plaza de San Pedro ese año para recibir la bendición del Papa. Para prepararse para esta deslumbrante ocasión, Alejandro había dedicado sus energías titánicas a la mejora de la ciudad. Alejandro estuvo muy atento al esplendor estético de su reinado. Fue él, por ejemplo, no Julio II, quien pudo convencer a Miguel Ángel de hacer planos para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. ¿Fue Alejandro VI un verdadero papa malo? ¿O fue más o menos uno bueno? Tal vez ambas cosas, y al mismo tiempo. En cuanto a que era mundano, bueno, ese era en el siglo XV un aspecto normal del catolicismo. Era el tamaño de su apetito mundano que parece, al menos en los textos de historia, anormal. Y pocas figuras de la época pueden representar mejor lo opuesto, la búsqueda individual, la renovación espiritual y estricta reforma que el oponente vitalicio de Alejandro, el fraile dominico Jerónimo Savonarola. Estamos en Florencia, el feudo del tumultuoso fraile que parecía encontrar satisfacción en su arrogancia como el vocero de un dios vengador.
Era una palomilla que lograba el éxtasis al volar demasiado cerca de la flama. Y un día ocurrió lo inevitable. Los hombres se volvieron contra él como había predicado que Dios se volvería en contra de ellos. Encarcelado en el campanario del Palacio Vecchio, pasó la última noche de su vida viendo cómo hacían su hoguera funeraria para la siniestra ceremonia del día siguiente. Él y 2 frailes colegas fueron ahorcados y quemados simultáneamente como herejes y cismáticos. La odiosa parodia de la crucifixión de Cristo, flanqueado por los 2 ladrones, pasó inadvertida para los comisionados apostólicos. En un esfuerzo para amordazarlo, el Papa Borgia le había ofrecido a Savonarola el solideo de cardenal, pero el monje rebelde argumentó que prefería el martirio. Es una típica ironía florentina que las grandes realizaciones culturales fueran generadas por una familia otrora plebeya, que había ascendido a la prominencia como señores de comercio por su testaruda búsqueda de riqueza y poder, los Medici. Lorenzo, a quien se conoce como Lorenzo el Magnífico, presidió el florecimiento del Renacimiento florentino, su reinado de 23 años coincidiendo con la producción de algunas de las pinturas, esculturas y versos más grandes de la historia. Entre las vastas propiedades de los Medici estaba la villa Poggio a Caiano, cerca de Florencia. Lo que hayan sido sus realizaciones políticas y mercantiles, y por generosa que haya sido su contribución a la cultura del Renacimiento, una de las cosas que Lorenzo hacía mejor era tolerar al fraile dominico Jerónimo Savonarola. Era típico de Savonarola que mientras le predicaba a los florentinos lo grave del inminente fin causado por su materialismo impío en general, denostaba las particularidades del sistema de impuestos de Lorenzo. Lorenzo, con la ecuanimidad de esclarecimiento, fingió cierta sordera. «Dios, no el hombre», gritó con estruendo, «castigaría la injusticia», que le parecía bien a Lorenzo como cualquier humanista. Lorenzo estaba preparado para demorar su encuentro con Dios hasta llegar el momento. En 1482, Savonarola se encontró dando conferencias en el monasterio de San Marcos en Florencia, un trabajo en el que no tuvo mucho éxito hasta que una revelación le informó que su vocación era azotar y reformar la iglesia. Esta actividad parecía ir bien con su natural aptitud. Fra Angelico, uno de los grandes pintores del Renacimiento, residía en este monasterio, siendo también un fraile dominico. Su estilo maravillosamente luminoso y límpido, tan evidente en su famosa Anunciación, también caracterizaba los frescos con los que cada celda estaba adornada. En la uniformidad parduzca de las celdas resaltan con una gracia muy particular. Savonarola ejerció inmensa influencia como predicador y guía moral. El púlpito era su trono, y en los días en que el prior de San Marcos predicaba, las calles de Florencia estaban desiertas, casas, tiendas y escuelas se cerraban. Y era un escándalo comprar carne en el día asignado como día de ayuno por Savonarola.
Su intensidad no salía de una ambición política, sino de su ferviente deseo de continuar la obra de renovación espiritual, para la que estaba convencido Dios lo había enviado a Florencia en primer lugar. Aquí en su celda, Savonarola se instalaba para escribir sus vehementes sermones que le dieron la reputación de un predicador convincente y apocalíptico, y al mismo tiempo fue una espina clavada en el costado de Lorenzo el Magnífico, cuyo espíritu mundano señalaba continuamente Savonarola para el escrutinio público como una prueba en el juicio del alma humana. Pensadlo bien, vosotros los ricos, porque las aflicciones os batirán, vociferaba. Esta ciudad nunca más se llamará Florencia, se convertirá en una cueva de ladrones, de vileza y matanza. Entonces todos seréis de una gran pobreza, que los desdichados sepan que inauditas épocas llegarán. Es un tributo a la bondad de Lorenzo al que tanto irritaba a este macabro predicador, que a menudo decidía no escuchar, no castigar lo que declamaba Savonarola, justamente bajo su nada insubstancial nariz. Lorenzo se refería a él la mayoría de las veces como ese zorro ladino. Tal vez sia inoportuno. No, questo non è peggiore degli altri. È un momento come un altro. Sbagliato come un altro. Me refería a que sí es momento de hablar con usted. Capito benissimo. No, non è un momento sbagliato. Ah, gracias. Se ve en verdad muy feroz. Dudo que haya nacido así, con esa expresión en el rostro. La habrá adquirido por costumbre. Qualcosa di spaventoso che si è rivelato necessario a causa della leggerezza del mondo. Ma non è stato sempre così. Anche a me piaceva divertirmi come tutti. Non mi credi? E invece sì, vuol dire che non ha mai letto le mie canzoni, non le ha mai sentite cantare. Piacevano molto alla gente. E ne ho cantate su musica di inni di carnevale. Sì, davvero. E una volta a Firenze ci si poteva ubriacare e la gente andava in giro ebra di gioia. Sì. Uscivano dalla basilica dopo la mia omelia. Sì, sì, proprio così. E andavano in piazza gridando "Viva Cristo!" e cantando inni e danzando, tenendosi per mano. Todavía lo hacen en algunos lugares, en el Nuevo Mundo, por ejemplo. No me imagino que lo hagan mucho en Florencia, ahora. Firenze è la traditrice, Firenze è l'isterica. No, io non comandavo qua. Predicavo la corrosiva, stimolante, purificante parola di Dio. ¿No cree que se merecen el lado alegre de la religión? Un reciente biógrafo suyo, sí, ha entrado a la historia de un modo severo tal vez, pero sigue siendo tema de debate. Es un modo halagador de entrar a la historia. Este biógrafo dijo que estaba tan resuelto a estar cerca de Dios que tal vez eso le evitó el sufrir un muy agudo sentido de autoengaño. Questo è crudele e ingiusto, e anche falso. Io ero ossessionato dall'idea di poter ingannare me stesso. Ho penato sulla strada giusta, le parole giuste, le azioni giuste. Che cosa offrivo secondo lei alle moltitudini che riempivano San Lorenzo? Che forse che parlavo con loro una lingua straniera? Che cosa volevano da me secondo lei? La pazzia, la profezia? No, volevano capire. Volevano capire perché avevano paura, perché erano deboli, perché erano soli.
Así se los dijo, es todo. Con tutto il mio ardore. Michelangelo ha detto che poteva sentire la mia voce fino alla fine della sua vita. Botticelli, con il mio aiuto, ha smesso di dipingere i dili pagani. Qué pena para los amantes del arte. ¿Riñó con el Papa? El sciacallo di Borgia. Sí. Dada su vileza, creo que en general él fue más paciente con usted que usted con él. Considerando che sono stato scomunicato, sottoposto ad un processo del fuoco, impiccato e poi bruciato, non capisco il suo ragionamento. ¿Pero no fue por causa del pueblo de Florencia? Alessandro VII ha ordinato la mia uccisione, anche fossi stato un altro Giovanni Battista. Hanno costruito una piattaforma che partiva dal Palazzo della Signoria e si estendeva nella piazza su 30 metri. Ad un'estremità della piattaforma, esattamente là dove per 2 volte avevo allestito i miei falò della vanità, nei quali l'intera città di Firenze si purgava di oggetti vani e profani e guardava con gioiosa gratitudine i suoi libri osceni, le sue pitture indecenti e le sue parrucche, i suoi trucchi andare in fiamme. In questo stesso posto, ironicamente, 2 dei miei seguaci ed io stesso fummo impiccati e bruciati mentre gli sciagurati danzavano le loro frenesie di vendetta. «Oh profeta!» chiamò uno di loro come le fiamme ci stavano inghiottendo. «È ora di fare un miracolo!» Qué repugnante. Para una persona normal, una muerte es una muerte de más, pero ser ahorcado y quemado y por maquinaciones es en verdad demasiado. Estoy seguro de que su inhabilidad en el último momento para salvarse por un milagro hizo que se le considerara el anticristo. «Sì». Si le sirve de consuelo, ¿qué podría ser consuelo? Martín Lutero lo aprobó a usted. En 1523, después de romper con Roma, escribió otro prefacio de su Miserere y lo llamó a usted un profeta del protestantismo y un mártir de la Reforma, y que fue muerto porque trató de encontrar a alguien que limpiara el fango de Roma. Grazie. E adesso, se non le spiace, vorrei restare solo. Por supuesto. La ejecución de Savonarola fue apenas efectuada cuando empezó su rehabilitación. Ninguno de los numerosos sínodos que examinaron su caso encontraron ninguna prueba de herejía o cisma en sus sermones. Fue muy claro que fue castigado por su actitud insolente y no por la materia de su ministerio. Pero claro, el Papa Borgia distaba mucho de ser autoridad en la ortodoxia religiosa. De Florencia, del fervor de la Florencia veleidosa, regresamos ahora a Roma, al Vaticano. Este es el patio del Belvedere, y este es el muro norte de la espaciosa torre, diseñada por el arquitecto Donato Bramante, como el apoyo arquitectónico para lo que era entonces la vista panorámica del Papa de la ciudad eterna. Este nicho, conocido como el Nicchione, el nicho monstruo, y esta colosal piña de bronce, erguida majestuosamente, ante pero no dentro, es romana. Se pensó que la piña había sido usada como pilón que marcaba el punto en el que giraba la cuadriga de su carrera alrededor del hipódromo. El hecho de que tantos cristianos murieran allí le hubiera añadido al Vaticano el valor de un monumento. Pero una explicación más probable, aunque tal vez menos reverente, es que el pino era una fuente y todavía se puede ver la red de agujeros en sus hojas. Para nosotros, su valor principal, además de su cabal grandeza,
puede estar en su utilidad como un símbolo. ¿Cómo, habían preguntado los hombres, pudo esta raza de gigantes, los poderosos romanos, efectuar tal esplendor? Pero ahora, en el siglo XV, el alcance y la bravata de antiguas estructuras y artefactos eran más estimulantes que imponentes. Ya no eran estos vestigios esculturales y arquitectónicos mendrugos que habían caído de la elevada mesa de los dioses. Hombres antiguos habían construido esto. El hombre moderno lo haría también, tal vez hasta el grado de mejorar lo que se había hecho hacía mucho tiempo. Y de esta manera, el hombre del Renacimiento se confirmaría como creador, abordando los logros del pasado con confianza y una increíble oleada de vitalidad. Este es el famoso Apolo de Belvedere, una obra del escultor clásico griego. Durante el Renacimiento se consideraba esencialmente un potente ideal y un tesoro de los logros del pasado. El Apolo fue la primera adquisición de lo que ahora es la acumulación más grande de tesoros del arte en el mundo. Las obras antiguas dentro de los museos del Vaticano eran en gran parte coleccionadas por los papas del Renacimiento. El hombre se ha considerado como autónomo, autosuficiente, el capitán de su propio destino, libre para elegir y tomar el fuego de su mente inflamada y ascender hasta quedar bendito. Julio II coleccionaba lo antiguo y comisionó muchas cosas nuevas en la Casa Vaticana del Tesoro. 1503. 1503 es un año que no hay que olvidar. Es el año donde se elige en el cónclave más corto de la historia Papa a Julio II. Las malas lenguas cuentan que este Papa guerrero sobornó a mucha gente para convertirse rápidamente en Papa. Esperemos unos minutos y volvamos para saber la respuesta. Ya volvemos. Cuando entra el frío dentro de tu casa y la habitación se enfría, te tapas con suéteres, mantas y frazadas, pero aún sientes que te congelas y no quieres poner la calefacción para no pagar miles en tu factura de energía. Tenemos la solución para ti. Presentamos InstaHeater, el calentador portátil del tamaño de un enchufe que calienta toda la habitación y te mantiene cálido, cómodo y abrigado. Ahora ya puedes calentar cualquier habitación de tu casa en tan solo minutos. InstaHeater es práctico
práctico, se adapta a un enchufe de pared y se ajusta a cualquier posición. Su secreto es la tecnología ThermoSpan, que multiplica el calor de tu habitación desde una pequeña unidad de pared totalmente portátil y que controlas desde la palma de tu mano. Solo tienes que ajustar la temperatura deseada y listo. Tendrás la temperatura perfecta en toda la habitación. Sus turbinas de propulsión de aire calientan una habitación de hasta 250 pies cuadrados o más en tan solo minutos. Ahora ya puedes combatir el frío y hacer que tus habitaciones se sientan cálidas al instante con InstaHeater. Calienta ese helado azulejo congelado en un baño frío. Haz que el garaje con corriente de aire sea un cómodo taller. Ahorra en las facturas de calefacción y solo calienta la habitación de invitados cuando tienes visita. Llama ahora y ordena tu InstaHeater a un precio increíble de lanzamiento. Y con tu orden te damos un segundo InstaHeater a mitad de precio. Pero eso no es todo. Si llamas ahora mismo solo por lanzamiento de InstaHeater, te damos 70% de descuento para todos los InstaHeaters adicionales que quieras ordenar. Sí, escuchaste bien. Pagas el primero, el segundo va a mitad de precio y te damos 70% de descuento para todos los que quieras ordenar. Aprovecha ahora. Esta promoción es limitada y se acaban rápido las unidades. Así que no te demores. Llama ya. ¿Patrucas? ¡Me encantan! ¿Te tinca si les damos un giro? Gracias, Alfredo. Quien quiera que seas, este invierno dale un giro a una receta tradicional con Carosi. Cuando entra el frío dentro de tu casa y la habitación se enfría, te tapas con suéteres, mantas y frazadas, pero aún sientes que te congelas y no quieres poner la calefacción para no pagar miles en tu factura de energía. Tenemos la solución para ti. Presentamos InstaHeater, el calentador portátil del tamaño de un enchufe que calienta toda la habitación y te mantiene cálido, cómodo y abrigado. Ahora ya puedes calentar cualquier habitación de tu casa en tan solo minutos. InstaHeater es práctico, se adapta a un enchufe de pared y se ajusta a cualquier posición. Su secreto es la tecnología ThermoSpan, que multiplica el calor de tu habitación desde una pequeña unidad de pared totalmente portátil y que controlas desde la palma de tu mano. Solo tienes que ajustar la temperatura deseada y listo. Tendrás la temperatura perfecta en toda la habitación. Sus turbinas de propulsión de aire calientan una habitación de hasta 250 pies cuadrados o más en tan solo minutos. Ahora ya puedes combatir el frío y hacer que tus habitaciones se sientan cálidas al instante con InstaHeater. Calienta ese helado azulejo congelado en un baño frío. Haz que el garaje con corriente de aire sea un cómodo taller. Ahorra en las facturas de calefacción y solo calienta la habitación de invitados cuando tienes visita. Llama ahora y ordena tu InstaHeater a un precio increíble de lanzamiento. Y con tu orden te damos un segundo InstaHeater a mitad de precio. Pero eso no es todo. Si llamas ahora mismo solo por lanzamiento de InstaHeater, te damos 70% de descuento para todos los InstaHeaters adicionales que quieras ordenar. Sí, escuchaste bien. Pagas el primero, el segundo va a mitad de precio y te damos 70% de descuento para todos los que quieras ordenar. Aprovecha ahora. Esta promoción es limitada y se acaban rápido las unidades. Así que no te demores. Llama ya. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. Estoy viendo aquí una de las obras maravillosas de Rafael, que fue uno de los tantos artistas que contrató Julio II para que no solamente decorara el Vaticano, sino que también construyeran los magníficos edificios que ahí están. Julio II contrató a Bramante para que Bramante hiciese la planta, el diseño de esta cruz con un círculo al medio, que es el San Pedro original. Pero usted pensará que Bramante llegó con sus planos, con operarios a trazar sobre un terreno eriazo. No. Julio II determinó, con una fortaleza que no habían tenido los papas anteriores, que aquella basílica de Constantino, que tenía 1000 años de antigüedad, debía ser
eliminada porque ya no resistían sus muros, porque estaba muy endeble. Y esa basílica fue desmantelada prácticamente por Bramante, a quien en Italia le llamaban Il Ruinante. A Il Ruinante se le denominó porque sacó todos aquellos escombros, decoraciones, candelabros, tumbas, cornisas que no servían y dio comienzo a esta obra magistral de la arquitectura del Renacimiento. Después de la muerte de Bramante vinieron varios arquitectos. A lo menos se tiene conciencia que 6 arquitectos y artistas participaron en lo que hoy día conocemos como San Pedro. Pero uno de estos artistas jóvenes que siguió las indicaciones de Julio II y nunca tuvo mayores problemas, porque por Dios que tuvo problemas Julio II con Miguel Ángel. Nosotros aquí en Creaciones el año pasado vimos la vida de Miguel Ángel y usted recordará si lo vio y si no lo ha visto, yo le cuento que la pelea entre Julio II, este papa guerrero, con Miguel Ángel era atroz. De hecho, Miguel Ángel no era pintor o no quería ser pintor, su ideal era ser escultor. Pero Julio II le hizo un contrato que lo amarró, lo complicó y lo dejó obligado a pintar la Capilla Sixtina. ¿De quién me refería anteriormente? Es de Rafael Sanzio, que venía de un pueblo llamado Urbino. Rafael Sanzio dibujó, pintó en una de las salas que usaba Julio II para vivir, pintó esta obra que se llama La Disputa. Y posteriormente pintó una de las maravillas que se llama la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas que con algún detalle, si usted sigue la cámara, podrá ver a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Pitágoras, a Euclides, a Ptolomeo y a mano izquierda encontramos a Rafael. Rafael está mirando cómo Ptolomeo está conversando en ese grupo de 6 o 7 personas. Ahí está Rafael, un hombre joven, muy talentoso, pero que por órdenes de Julio II tapó, cubrió con sus pinturas obras de gente de primera categoría. Veamos qué pasa con la obra de Rafael. Veamos qué pasa con las relaciones de Julio II y Miguel Ángel. Peter Ustinov nos lleva a una conversación con estos personajes. Julio II fue elegido papa después del cónclave más corto de la historia del papado, debido en gran parte al ostentoso soborno al que recurrió para redondear su fuerza de vocación. Nunca quiso dejar nada al azar si podía evitarlo. Habiendo ya concedido que Julio era en esencia un guía temporal, tenemos que agregar que hizo que sus propios intereses y los del papado coincidieran. Dadas sus realizaciones, es difícil creer que Julio fue pontífice durante solo 10 años. Ya tenía 60 y tantos cuando ascendió al trono en 1503, un hecho que parece no haberle molestado para nada. La institución de Julio II en cuanto a la naturaleza del genio de otras personas, además de la propia, era profunda. Su iniciativa en las artes del Renacimiento era asombrosa, con la excepción de sus tratos con Leonardo da Vinci que no se daban muy a menudo. Este extraordinario soldado pontífice reconocía la belleza perfecta y el sentido profundo al instante cuando los veía, con precisión militar, y gritaba su aprobación. Como papa, Julio usaba 2 pequeñas habitaciones en el tercer piso del Palacio Vaticano donde vivía, y en verdad eran muy pequeñas. Lo que hubiera sido de buen tamaño eran los departamentos Borgia en el segundo piso. Estos estaban destinados a permanecer vacíos y abandonados hasta el siglo XVIII, por su verdadero odio fóbico a su antiguo rival y de todo lo que olía a Borgia. Julio se mudó al piso superior del palacio, donde tenía 3 grandes cámaras preparadas como departamentos oficiales papales, cerca de las que tenía reservadas para su uso privado.
Estas 3 habitaciones se conocen como la estancia de Rafael o salones. Aquí Rafael honró las paredes con un virtual compendio de la experiencia humana hasta ese entonces. Al final del año 1508, a pocos meses de que Miguel Ángel aceptó con elaborada anuencia empezar el trabajo en el techo de la Capilla Sixtina, Julio encomendó la tarea de decorar esta suite de cámaras con frescos a un pintor que solo una vez había intentado hacer murales y que tenía solo 27 años de edad. Rafael Sanzio, conocido como Rafael, venía de la ciudad de Urbino y fue el blanco de una de las corazonadas más descabelladas del Papa Julio. Tan grande era la fe del Papa en el genio de Rafael que en efecto destruyó las obras de Perugino, Sodoma y, qué atrocidad, de Piero de la Francesca para hacerle sitio a los nuevos murales. La historia no nos dice la reacción de Rafael a este desconcertante acto de fe. El diseño del techo, de la estancia, de la signatura, es un índice del programa de los frescos. Los nichos circulares pintados por Rafael para simular mosaico son versiones convencionales de las disciplinas dirigidas por los estudios. Después de todo, es una biblioteca. Teología, filosofía, poesía y justicia. Es fascinante pensar en Rafael trabajando en este techo, mientras que Miguel Ángel trabajaba tan cerca, en su techo. El primer gran fresco de Rafael para las habitaciones del Papa fue este, La Disputa. Es una pintura compleja de una intensa discusión teológica presidida por el Espíritu Santo, representado por la paloma. La pintura es una especie de anacronismo consagrado, reuniendo en un lugar sagrado personajes tan diferentes como San Pedro, Adán, el rey David tocando su arpa, el Papa Gregorio el Grande, San Jerónimo, Santo Tomás de Aquino, y tal vez teológicamente un poco fuera de ambiente, el Papa Sixto IV. Como La Disputa, la tan famosa escuela de Atenas reúne en un toque maestro para llamar a lista a muchas figuras heterodoxas fuera ya de su tiempo y ahora de contemplación. Aquí, en un impresionante edificio antiguo, han venido luminarias de la historia de erudición, de filosofía, las artes, las ciencias. Aquí están Platón y Aristóteles, dos puntos focales alrededor de los que gira este gigantesco vórtice de estudio. También están Sócrates, Pitágoras, Euclides con un par de compases, Ptolomeo con su esfera de estrellas, y también está Rafael, atisbando detrás de la geometría, una habilidad vital para cualquier artista, no importa lo altivamente metafísico de sus conceptos. Julio tuvo el valor necesario para sacarle lo mejor a los artistas que eran en potencia grandes, valor y tenacidad. No es poca cosa que a la edad de 67 años se embarcó en un plan tan vasto que debe haber sabido que tenía pocas esperanzas de verlo terminado. La magnitud del plan todavía nos asombra al contemplarlo. Lo que Julio previó fue nada menos que la demolición de la primera basílica de San Pedro, la antigua y en extremo venerable basílica de Constantino.
debajo de la que yacían los huesos de San Pedro, y la construcción de una iglesia mucho más espléndida en su lugar. Esta enorme tarea se la encargó al arquitecto Donato Bramante. El plan de Bramante para la basílica era muy sencillo. Sería una iglesia circular colocada sobre una cruz central. El plan central, una forma perfecta. El círculo cuadriculado forma una alianza con el ideal del Renacimiento de homenaje y competencia con el orden clásico y la lógica. Hubo precedentes, Santa Sofía en Constantinopla, por ejemplo, pero para los estudiosos humanistas y clérigos del Renacimiento era la metáfora geométrica que habló tan elocuentemente, el círculo perfecto que no tenía ni principio ni fin. Por desgracia, Bramante murió antes de poder llegar muy lejos con la nueva iglesia, que habría de ser inmensa, todavía más grande de lo que llegó a ser. Cada brazo de la cruz griega que atravesaba en ángulos rectos el círculo axial del edificio fue en muchos aspectos casi tan grande como la antigua basílica de Constantino. Ya avanzada su carrera, a Miguel Ángel le fue asignada la tarea de terminar el diseño y la construcción de la nueva iglesia que Julio había encargado y que Bramante había planeado. La contribución principal de Miguel Ángel fue el soberbio domo de 130 metros de altura con un diámetro de 48 metros. El plan de Bramante hizo que pareciera que el domo prensaba dramáticamente la iglesia de abajo. El domo de Miguel Ángel hizo precisamente lo opuesto y parecía recoger energía de la masa del edificio de abajo para empujarlo hacia arriba. Miguel Ángel tenía 85 años de edad en ese tiempo. La energía e intransigencia del carácter de Julio en ninguna parte se explica mejor que con su decisión de construir la basílica que conocemos, porque para poder hacerlo tenía que destruir otra basílica dedicada a San Pedro, hecha por Constantino hacía más de 1000 años. Y su decisión horrorizó a toda Roma, no solamente al clero, sino también a los civiles. Después de todo, ¿no era un sacrilegio el destruir un edificio religioso que había existido durante más de 1000 años? Non riesco a credere le mie orecchie. Tutte queste storie per una vecchia basilica in rovina, cadeva in pezzi, sapete? Marciva come un pesce. E voi chi siete? Ustinov. Ustinov che cosa? Ustinov. Peter. Allora sappiate, Ustinov Peter, che questa basilica, venerabile quanto volete, era ridotta in uno stato tale che era diventata del tutto inservibile. Nicola V l'aveva rappezzata un po' qua e là, finché un giorno l'Alberti... Leon Battista Albertini? Sì, bravo, proprio lui. Finché un giorno l'Alberti gli disse che c'era effettivamente il pericolo che cadesse giù l'intera struttura da un momento all'altro. Pio II e Paolo II tentennarono sul da farsi, pungolandolo anche loro qua e là, ma soprattutto indietreggiarono di fronte all'idea di prendere la grande decisione di rifarlo da capo. Pero usted no retrocedió ante esa decisión. Indietreggiare non fa parte del mio carattere, Ustinov. ¿Empezó enseguida a diseñar la nueva catedral? Sì, feci fare vari progetti. Ma gli interessano queste cose? Sí. Bene. Comunque, io volevo un edificio che rappresentasse la grandezza dei nostri tempi e quella del millennio a venire. Un monumento. Non un monumento, un inno vivente alla bellezza del Signore e allo spirito dell'uomo. ¿Y encontró lo que quería en Bramante? Sì,
Bramante mi capì. Bramante si mise subito all'opera e io lo ammiravo per la sua risolutezza e cominciò a buttare giù tutte le mura cadenti. All'interno si disfece di tutto ciò che le potesse dare fastidio, come altari, mosaici, tombe, icone, candelabri, e buttò tutto in una grande montagna di detriti. Llamaban a Bramante il ruinante. Sì, Bramante, perché buttò via tutto. Esatto. Pero el costo de todo esto debió ser enorme. Ma i costi rispetto a che cosa? Rispetto a nulla? Perdone, Santidad. La basilica nel 1513 era costata 70.000 ducati, 3.000 dei quali io detti personalmente a quell'esserino mesto e recalcitrante che era Buonarroti per fargli decorare la Cappella Sistina, il soffitto della Cappella Sistina. ¿Inexperto? ¿Miguel Ángel? ¿A eso llama decorar? Ma non avete idea la fatica che mi è costata fare a questo grande genio fiorentino tutto ciò che io volevo. Comunque sì, i costi furono alti, ma io pagai. E mi ricordo con gioia quel giorno che finalmente condussi la processione verso il luogo dove doveva sorgere la nuova chiesa di San Pietro per la consacrazione. Intorno a me c'erano i miei cardinali, i prelati, gli alti dignitari invitati, e tutti camminavano dietro la croce solenni, maestosi, verso quel buco per terra dove prima c'era la basilica, un buco nero profondo 75 metri. ¿Qué importancia tenía la procesión? Quella era la posa della prima pietra, Ustino, un grande blocco di marmo bianco, e io scesi giù. ¿Bajó solo? Ma certo, di chi era la basilica? E mentre io scendevo, dal bordo sopra, questi dotti sacerdoti, questi uomini d'onore mi guardavano scendere. Però così facendo si ammassarono talmente tanto intorno al bordo che mi mandavano la terra sulla mitria. Sin duda los regañó a todos. Ma io ero il loro pontefice, Ustino, e questi mi mandavano la terra con i piedi. Allora gli dissi, non ero un esserino qualsiasi del mondo sotterraneo. Allora gli dissi di andare all'inferno oppure levarsi dal bordo, è chiaro? ¿Y cómo es que llegó a amar tanto al arte, digamos como a la pintura, escultura, arquitectura? Sì, pensavo effettivamente che in tutte queste cose fosse necessaria una disciplina che a me interessava. Io ho passato molto tempo nei giardini vaticani. Ci siete stato? Sí. E ho anche pagato molto denaro per abbellire questi giardini sotto le mura. E altro denaro dato a Bramante per l'edificio delle sculture tra il Vaticano e il palazzetto del Belvedere. Pero no solo los jardines del Vaticano y San Pedro, Miguel Ángel y Rafael. Raffaello, quello sì che era un bravo giovane. Fece un bel lavoro, fece tutto quello che io gli chiedevo. Un carattere completamente diverso da quel geniale ma lunatico Buonarroti. Pero hizo mucho más, amplió y mejoró muchas de las calles de Roma, la vía de la Botelle Oscure, la vía de San Celso, via La Lungara, il Giudeorum. Certo, è la via Magistralis, che è diventata una delle più belle strade della città. Y que se sigue llamando la via Giulia. Come dovevo chiamarla? Via Alessandro Borgia? No era mi intención ofenderlo. Sì, ma a volte ci riuscite, Ustino. Lo lamento mucho, le suplico que crea que no fue mi intención. Ustino, sapete una cosa? Voi mi ricordate molto Buonarroti. In tutti e due c'è questo desiderio di volermi rabbonire, che però nasconde una caparbietà nascosta. Io mi sono quasi morto per fare questa benedetta Cappella Sistina, capito? Se ha convertido en un famoso conflicto y una famosa capilla. Sì, davvero. Il fatto è che lui non sapeva di essere un grande pittore. Io allora un bel giorno sono stato costretto a dirgli: è stato più facile per me conquistare Bologna e Perugia che sottomettere un individuo come te. Es posible que sea el meollo del problema, someter. Por lo que he observado de los grandes artistas, nunca descubrieron cómo ser sometidos. Ma nemmeno i grandi pontefici, Ustino. Sí, Santidad. Guardi, Ustino, io ho perso troppo tempo con voi, va bene? Troppo tempo. Io gli ero molto affezionato, Ustino, molto affezionato. Sì, perché lui era come me. Era come me.
Era la intención del sucesor de Julio, el Papa León X, que el papado, ya rico en realizaciones bajo la batuta de Julio, debería florecer con más lujo en la nueva era leonina de logros culturales y esplendor estético. Con ese fin, como Julio II, el Papa León X empezó a invitar a Roma a un número de los más ilustres artistas de la época. Rafael y Miguel Ángel ya se encontraban ahí, trabajando en los proyectos que les había encargado Julio. El invitado más ilustre de León fue Leonardo da Vinci. Esta extraordinaria fuente, la Fontana de la Galea, un galeón en miniatura hecho en plomo, no estaba ahí en esa época para que Leonardo la contemplara desde su ventana. Es un galeón del siglo XVII, después de todo, y se terminó en 1621 y fue renovada por otros, finalmente por Pío VI, cuyo escudo de armas aparece en su estandarte. Leonardo da Vinci era un extraordinario genio que emergió a la luz cegadora del Renacimiento poco después de Miguel Ángel y Rafael. Su captación de cierto misterio femenino es casi demasiado notorio para ser mencionado, a expensas de una mente inquieta y vagabunda que abarcó la ingeniería, inventiva pura, además de un interés sin fin en formas y estructuras. Y con toda su destreza, el gusto por la morbosidad, momentos de terquedad, de inactividad malhumorada mientras se cargaban las baterías. Un alma solitaria, autosuficiente y de búsqueda, cortés pero reservada hasta el final. Fue aquí, en el Palacio Apostólico, donde León tenía una suite de habitaciones disponibles para Leonardo. La relación entre León y Leonardo nunca fue muy feliz. Para empezar, Leonardo parecía estar sufriendo de ciertas dificultades para iniciar su obra, y eso irritaba a León. Cuando después de pedirle a Leonardo que le hiciera una pintura en particular y descubrir al pintor destilando hierbas y aceites para hacer el barniz para el cuadro terminado, León perdió toda la paciencia con el genio. «Este hombre jamás hará nada», exclamó León, «porque empieza a pensar en el fin antes que en el principio». Fue mientras era invitado de León que Leonardo empezó su serie de extraordinarias acuarelas apocalípticas, de torbellinos, de marejadas y remolinos. Uno de los dibujos de esa época muestra a un anciano fatigado, que sin duda es el mismo artista, sentado y contemplando un número de estudios libres e incorpóreos de agua. Agua fluyendo sin cesar y sin sentido. Agua fluyendo por debajo y por encima de todo, sin forma, incipiente, inexorable. Es casi demasiado tentador interpretarlos como profecía, como una visión del importante cataclismo de la Iglesia y en el mundo por venir, la Reforma. Perdóneme, pero yo estoy apasionado tratando de entender a través de los libros lo que nos permite conocer Peter Ustinov y los personajes de la historia. Sí, es muy difícil sabérselas todas, es muy difícil conocer todo lo que pasa alrededor de cada diálogo. Por eso yo le recomiendo que usted tome un libro como una historia del mundo concentrada que permita que disfrutemos de este programa. Este programa nos está abriendo luces, nos está abriendo calles para circular a través de una historia interesantísima desde los inicios de lo que significa la institución cristiana hasta cómo culmina hoy día en la Ciudad del Vaticano.
dentro de tu casa y la habitación se enfría. Te tapas con suéteres, mantas y frazadas, pero aún sientes que te congelas.